Buenas noches. Empezamos en un par de minutos. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Ante todo, gracias por aceptar los cambios. Sé que ha tenido problemas con varias clases que han estado a destiempo y han estado algunos por algunos retrasos, otros se han adelantado. Mañana, a propósito, llegó el comunicado oficial de la universidad que mañana todo es virtual, así que mañana no va a haber práctica. Para la gente de Rebelión. Tenemos un minuto más y arrancamos. Bien, buenas noches con todos. Nuevamente, gracias por aceptar esta clase a este horario, en este turno. Sé que es un horario un poco difícil, terminando el día. Eh, Nuevamente llegó ya el comunicado de la universidad que el día de mañana todas las actividades van a ser virtuales debido al paro y para cuidar de la salud de todos nosotros. Bien, vamos a hablar ahora de lo que es acerca de lesiones de mano y muñeca. Entonces, se escucha bien claro, espero, ¿no? Sí, doctor. Genial. Entonces, vamos a arrancar. Si hay cualquier inconveniente, pueden interrumpir, saben que pueden levantar la mano. Así que vamos acá. Ese es el hospital Revalliati donde trabajamos. Y bueno, antes que nada, ese es el escenario frecuente. Va a llegar un paciente refiriendo una caída sobre la mano, en este caso un paciente, un varón joven que cayó sobre la mano extendida, es el mecanismo más común. Detecta, uno puede ver que hay algo, no es una mano normal. Entonces, vamos a aprender un poco a cómo abordar ese tipo de lesiones, de lo más simple. Primero, sabemos que la anamnesis nos interesa saber el estado médico general del paciente, si hay alguna enfermedad previa, si hay diabetes, si ha tenido diabetes, está recibiendo tratamiento para la resistencia a la insulina, diabetes, tiene presión alta, etc. ¿Por qué? Porque si que potencialmente va a ser sometido a cirugía, necesitamos tener todos en cuenta para el riesgo quirúrgico. Sobre todo nos interesa el mecanismo de lesión. No es lo mismo una persona que cae, está andando en el andador y que cae en su casa, a un atleta joven que está haciendo downhill y que cae a alta velocidad desde su bicicleta. Es importante además saber qué se le hizo al momento del accidente, si se le hizo alguna manipulación inicial en el lugar del hecho o no, o si solamente fue inmovilizado o si llegó por sus propios medios, y qué fue lo que se hizo en la atención inicial. El examen físico empieza por lo básico, la inspección y la palpación, son las cosas que vamos a hacer de tópico. ¿Y por qué? Porque nos interesa localizar la lesión. Hasta este momento no hemos hablado de ningún diagnóstico específico. No sabemos si es una lesión del carpo, si es una fractura, es un esguince, una luxación, etc. Así que solamente tenemos un paciente que tiene un gran aumento de volumen y una deformidad de muñeca, y lo que nos interesa es localizar la lesión. ¿Por qué? Porque nos va a servir para pedir, uno, para pedir qué exámenes auxiliares vamos a solicitar, y dos, para una hipótesis diagnóstica. Entonces, a la inspección, lo que podemos ver a simple vista, tenemos que ver si hay presencia o no de equimosis. Básicamente vamos a describir la equimosis, si hay en la zona dorso de la muñeca, dorso radial, dorso cubital, si la equimosis se extiende a la palma de la mano, se extiende hacia la parte volar del tercio distal del antebrazo, etc. Estas cosas son cosas que debemos registrar en la historia clínica. Además de ello, debemos ver si hay una solución de continuidad de la piel.
Ustedes ya tuvieron su clase de emergencias en traumatología y saben que hay fracturas expuestas. Ojo, no toda herida es equivalente a una fractura expuesta. El requisito para que sea fractura expuesta es que haya comunicación entre la herida, entre el medio externo y el foco de fractura. Pero nos interesa documentar si hay presencia de herida, si hay exposición ósea, lógicamente eso ya va a ser una fractura expuesta, o si hay algún material extraño, algún contaminante. También debemos registrar si va a haber un aumento de volumen y si hay deformidad, preferentemente vamos a tratar de describir qué dirección es. Por ejemplo, acá en la imagen superior vemos que hay una deformidad en sentido radial. En la imagen inferior podemos ver que hay una deformidad preferentemente en sentido cubital. Así que esas son cosas que se pueden describir en términos sencillos y que nos van a ayudar a comunicarnos entre nosotros. Ese es un ejemplo donde hay una herida expuesta y bueno, no se ve mayor detalle, no se ve mucho detalle por la foto, pero sí se ve que hay exposición de material, hay exposición ósea y material extraño, tierra específicamente. Cuando palpamos, también debemos, todos conocemos la anatomía básica, en ese caso podemos ver que hay una tabaquera anatómica, que está entre el primer y tercer compartimento extensor, el piso del cual tiene el escafoides, hay una estiloides radial, un tubérculo de Lister, todos ustedes pueden palpárselo donde estén en sus casas, hay un cúbito distal, una cabeza de cúbito, y entre el radio del cúbito va a ser el espacio radio cubital distal. Son landmarks, son reparos anatómicos que pueden ser palpados con facilidad. En cuanto a los rangos articulares en la muñeca, se va a llevar a cabo flexión, extensión, rotación y dirección cubital y radial. Así que si el paciente tiene limitación a los movimientos, podemos describirlo también. Típicamente un paciente lesionado no va a querer movilizar, pero es bueno tener en cuenta que esos son los movimientos clásicos. La muñeca, tal como la conocemos, en realidad son tres compartimientos: la articulación entre el radio y los huesos del carpo, una parte del antebrazo donde se realiza toda la pronosupinación. Recordemos que la pronosupinación se lleva a cabo en todo el antebrazo, desde la articulación radiocubital proximal, toda la membrana interósea y en la articulación radiocubital distal, que forma parte de la muñeca. Y además de ello, hay un espacio cúbito-carpal que donde hay elementos que es el tirocarpilo triangular. En anatomía relevante nos conviene, durante las prácticas debemos repasar los huesos del carpo. En esta clase tenemos que hacer énfasis en que el escafoides, que se palpa justo en la tabaquera anatómica, es el hueso que se fractura con mayor frecuencia, uno de los huesos del carpo, es el hueso del carpo que se fractura con mayor frecuencia. Durante las prácticas les recomiendo que le pidan a sus profesores cómo identificar cada uno de los huesos en las radiografías. Es algo que les va a ser útil. Bueno, ese es el espacio cúbito carpal, como les dije, donde está el fibrocartílago triangular. Hay lesiones muy específicas ahí, no tenemos que entrar en mayores detalles, pero sí es bueno que sepan que en el espacio cúbito carpal hay un complejo de fibrocartílago. Cuando hay dolor persistente tras un traumatismo, puede ser debido a lesión de una de esas estructuras. Vale la pena hacer mención de que el fibrocartílago histológicamente es muy similar a los meniscos en la rodilla. Hay muchas semejanzas en las lesiones de ese lugar. Entonces, el primer mensaje importante de esta clase es que antes de solicitar radiografías es conveniente examinar al paciente. Un examen sencillo, breve, dirigido y saber anotar los hallazgos de ese examen físico. Entonces, una vez que hayamos mirado, hemos hecho una inspección y una palpación adecuada, básicamente podemos tener esas impresiones diagnósticas. Puede tratarse de una lesión de fractura de radio distal, con o sin fractura de cúbito distal, una fractura de escafoides, una lesión ligamentaria del carpo, la más frecuente es el escafo semilunar. No tenemos que entrar en mayores detalles, es algo más especializado, o una lesión perilunar, que es una lesión mucho más grave. Es importante descartarlo. Vamos a ver en la evaluación radiográfica como criterios útiles para descartar esta lesión. Pero sobre todo nos vamos a enfocar en las dos primeras, fracturas de radio distal y fracturas de escafoides. Entonces, vamos a repasar algunos conceptos de radiología básica. Si sospechamos una lesión en la muñeca, específicamente nos pedimos radiografías en planos ortogonales, frente y perfil. Algunas veces, si queremos entrar en mayor detalle, pedimos unas radiografías oblicuas, y para el escafoides, si sospechamos escafoides, y de ahí la importancia del examen inicial, sí hay incidencias radiográficas específicas.
Nunca nos debe bastar con una sola radiografía, puede llevar a malos entendidos. Siempre es bueno ver el perfil y el frente para no llevarnos la impresión equivocada. Entonces, cuando vemos una radiografía posterior anterior, una radiografía frontal, hay algunos elementos que nadie usa memorizar, no nos gusta obligarlos a memorizar datos, pero este caso sí es importante porque en una radiografía frontal, la inclinación normal de esa superficie del radio es de 23 grados. El cúbito y el radio deben estar a la misma altura, a veces está 1 o 2 milímetros más, el cúbito puede estar 1 o 2 milímetros menos. Eso es lo que llamamos varianza cubital. Es importante observarla y tener en cuenta cuando hay una diferencia mayor, puede indicarnos alguna lesión. Las líneas de Gilula son líneas que se ven en la primera y la segunda fila del carpo. Estas líneas imaginarias que se van trazando deben ser continuas. Si estas líneas no las logran identificar bien o están interrumpidas, eso les debe hacer sospechar de una lesión intercarpal severa. No vamos a entrar en detalles, pero sí quiero que recuerden que es que la evaluación de las líneas de Gilula, que deben ser en la fila proximal del carpo, la primera y segunda línea, y la fila distal del carpo, la tercera línea, es importante buscarlas, observarlas y comprobar que estén correctas. En la radiografía lateral, el radio y el cúbito van a estar superpuestos, así como hay una inclinación radial de 23 grados en la radiografía lateral, esa inclinación radial de 23 grados, en la radiografía lateral, esa inclinación va a ser hacia la parte volar y va a ser de 11 grados. El radio, el semilunar, el hueso grande y el tercer metacarpiano deben estar colineales. Si hay algún desnivel, alguna desviación en zigzag, eso también nos debe despertar la sospecha de que ha habido alguna lesión adicional. El escafoide, como digo, tiene sus incidencias especiales. Hay una posterior anterior con desviación cubital, hay una radiografía haciendo puño, y estas imágenes nos ayudan a perfilar mejor el escafoides. Como vamos a ver más adelante, el escafoides es un huesito que es de difícil diagnóstico y tratamiento. Y en niños es importante tener en cuenta que muchas veces la fisis con el cartílago de crecimiento puede confundirse con una fractura. En este caso es un niño que, bueno, pueden ver que está el cartílago de crecimiento, es un individuo esqueléticamente maduro. Esta línea de acá es la fisis. Esto sí es una fractura en la región metafisiaria. Así que, si tienen dudas, pueden pedir las radiografías del lado contralateral para orientarse mejor. Dicho sea, aprovechamos para decir que estas radiografías son del mismo niño meses después, solamente para hacer énfasis en que niños tienen un gran potencial de remodelación ósea. Entonces, el otro mensaje importante es no confundir la fisis con el trazo de fractura. Si tienen, deben solicitar, cuando pidan radiografías, no pidan radiografías al azar, pidan radiografías adecuadas. Y si tienen dudas, sobre todo en niños, pueden pedir radiografías bilaterales. Eso nos va a ayudar a orientarnos. Bien, ahora sí vamos a entrar en lo que son las lesiones específicas, fracturas de radio distal. El radio distal es la fractura más frecuente. El diagnóstico, bueno, hay sospecha clínica, pero el diagnóstico se confirma con la radiografía. Es necesario la radiografía para confirmar el diagnóstico y también para clasificarlas. Pueden ver diferentes patrones de fractura. En este caso acá hay una fractura extraarticular con desvío dorsal. Acá hay una fractura que tiene una fractura bilateral que tiene extraarticular con desvío palmar, una fractura articular con desvío palmar, tanto lateral frontal. Así que hay fracturas de otros tipos. Siempre hemos hablado del tema fractura de Colles. Abraham Colles tuvo el mérito de un cirujano irlandés que describió que esta lesión era una fractura. Eso fue antes de descubrirse los rayos X. Colles determinó que era una fractura. Antes se pensaba que era una luxación radiocarpal, así que un gran mérito en eso. Esta es la clasificación que obligamos a nuestros residentes a que la aprendan, que la tengan en cuenta. Esa es la clasificación AO. Es una clasificación muy útil para comunicarlos. Sin embargo, puede ser un poquito engorrosa. A nivel de pregrado, estas son las únicas fracturas de Colles. De todo el espectro, que son las fracturas de radio distal, de esos tipos que son avulsivas, marginales, extraarticulares, articulares parciales, articulares completas, lo que llamamos fractura de Colles son este grupo
son fracturas metafisiales extraarticulares. Así que la otra moraleja importante que deben tener en cuenta es que fractura de coles no es sinónimo de fractura de radio distal, es un subconjunto de las fracturas de radio distal. Esta es la clasificación que sí quiero que aprendan ustedes, es la clasificación universal. Y básicamente nos conviene hacer una pregunta, dos preguntas. ¿Compromete la articulación o no compromete la articulación? Si no compromete la articulación, puede ser de tipo 1 o 2. Si no está desplazada, es la de tipo 1, la más simple. Si no compromete la articulación, pero está desplazada, decimos que es una fractura de tipo 2. Si compromete la articulación, puede ser de tipo 3 o de tipo 4. La de tipo 3 compromete la articulación, pero no tiene desplazamiento, bueno, lógicamente mejora el pronóstico, en lugar de la articular desplazada, que sí tiene un pronóstico más, es una fractura más severa. Bueno, ya si queremos entrar un poco más en detalle, las fracturas articulares que están desplazadas pueden ser estables al momento de la reducción, la mayoría no son estables, eso puede hablar. Hay fracturas que son reducibles, pero inestables, la gran mayoría, y hay fracturas que son irreducibles, que por más maniobras que le hagamos, no regresan a su sitio. Así que lo más importante es tener en cuenta que son dos preguntas nada más. ¿Compromete la articulación? Si no la compromete, es de 1 o 2, si sí la compromete, tipo 3 o 4. Si está no desplazada, de tipo 1 o de tipo 3, si está desplazada, de tipo 2 o tipo 4. Con que sepan eso, a nivel de pregrado, es un excelente punto de inicio. Entonces, hablamos de que si las fracturas pueden ser estables o si están desplazadas, tratamos de hacer una reducción cerrada. Si al reducirse se tiende a mantener en su sitio, consideramos estables. Si se desplazan, deben ser inestables. Pero ¿cuáles son los criterios de inestabilidad? ¿Cómo sabemos si una fractura, cómo anticipamos que una fractura puede ser inestable y por lo tanto requiera una medida adicional de soporte? Es decir, tratamiento quirúrgico. Estos sí tienen que aprendérselos y recordar por efectos del examen, que es tan importante que vamos a hacer énfasis y queremos vamos a hacer preguntas al respecto. Si al momento de desplazamiento inicial la inclinación es más de 20 grados hacia el dorso o cualquier grado de inclinación volar, es una fractura inestable. Si es una fractura que tiene menos inclinación, podría ser estable, pero más de 20 grados de inclinación dorsal, inestable. Cualquier grado de inclinación volar, también es inestable. Conminución se refiere a los fragmentos pequeños, ¿sí? Fragmentos pequeños, y eso, la gente dice astillamiento. Nosotros no vamos a decir astillamiento a partir de ahora. En lugar de astillamiento, el término que empleamos es conminución. Si tiene un cierto grado de conminución, es una fractura inestable. Si hay compromiso de la articulación, también es un criterio de inestabilidad. Si hay fractura del cúbito, sea de la base del estiloides o a nivel del cuello, también es un criterio de inestabilidad. Y finalmente, si hay un acortamiento del radio, dijimos que normalmente debe estar a la misma altura del cúbito, 1 o 2 milímetros más, 1 o 2 milímetros menos. Pero si hay un acortamiento en la radiografía más de 5 milímetros, también es un criterio de inestabilidad. Así que por favor recuerden estos criterios. La tomografía nos ayuda mucho a ver la orientación espacial en 3 dimensiones, sobre todo para planificar la cirugía. Cuando queremos decidir qué abordaje vamos a emplear, vemos una tomografía. Entonces acá en este caso podemos ver una fractura que es articular y compromete la articulación. Hay un grado de convulsión extenso. Y en la tomografía podemos ver una impacción en la interrupción de la superficie articular. Y la reconstrucción en 3 dimensiones de la tomografía nos da imágenes aún más precisas. Esta es una fractura inherente, es articular, desplazada, tiene un grado importante de conminución, es una fractura que va a requerir cirugía. Entonces, a nivel de pregrado nos interesa que sepan eso, cuáles son los criterios para referir a un paciente que pueda requerir cirugía. La resonancia magnética típicamente no la pedimos, pero hay algunos casos especiales. La resonancia magnética nos puede ayudar a definir lo que llamamos las fracturas ocultas.
Muchas veces en la resonancia magnética va a informar como una contusión ósea, un edema medular, que aquí, ahí donde está la flecha amarilla, esas imágenes en la resonancia va a haber sangrado dentro del hueso, en la radiografía se ve totalmente normal. Eso es una fractura oculta en el escenario, en el contexto clínico, un paciente que tiene un traumatismo agudo, eso de contusión ósea o edema medular, es lo que traduce una fractura oculta. En un paciente que tiene dolor crónico, no el traumatismo agudo, esa misma imagen representa una fractura por estrés. Además de ello, la resonancia magnética nos es útil para diagnosticar las fracturas de escafoides, en este caso las lesiones del fibrocartílago triangular, y también nos ayuda, esa es la lesión de escafo semilunar, no viene al caso, pero sí para recalcar la importancia de la resonancia en diagnosticar lesiones de partes blandas, pero en general como en la emergencia para pacientes en escenario clínico común no pedimos resonancia magnética. Bien, hablemos algo de tratamiento. Las fracturas de radio distal extraarticulares no desplazadas, o sea, estables, solamente requieren inmovilización por 4 a 6 semanas. En personas mayores, en los cuales, mayores de 75 años, probablemente se convenga reducir incluso menos tiempo, 3 a 5 semanas, porque queremos evitar la rigidez. Es importante al momento de hacer la inmovilización, que puede ser con aparato de yeso o incluso férulas premoldeadas, preservar la movilidad de las articulaciones metacarpofalángicas, la base pulgar, la trapecio metacarpiana, preservar el movimiento del codo y del hombro. Muchas veces vemos pacientes que tienen una lesión relativamente simple, una fractura de radio distal no desplazada, le colocan un aparato de yeso, pero se quedan con su cabestrillo, que no mueven el hombro ni el codo por 3 o 4 semanas y terminan totalmente rígidos. El tratamiento debe ser preservar la función de la extremidad. ¿En qué momento, cuándo hacemos una reducción tópica? Prácticamente todas aquellas fracturas desplazadas, así sea articular, así sepamos que va a requerir cirugía, tratamos de reducirlas. En este caso es una fractura extraarticular de radio distal, un desplazamiento dorsal, asociada a una fractura de base estiloides cubital. Acá es una fractura de radio distal articular con fractura de cuello del cúbito. Acá hay una fractura articular de radio distal también, desplazamiento dorsal con fractura de base estiloides. Entonces, ¿por qué reducimos? Uno, porque alivia el dolor. Dos, al propiciar una posición más adecuada, evitar la contractura, facilita la labor del cirujano. Además de ello, una vez reducida una fractura, puede alinear mejor los fragmentos y permitir identificar mejor y clasificarla mejor. Y muchas veces fracturas estables uno las reduce y puede ser el tratamiento definitivo. Así que siempre tratamos de hacer una reducción inicial cruenta en el tópico en cuanto llega el paciente. Acá pueden ver que es una fractura, hay un acortamiento probablemente de 5 milímetros, ya sin estable, de compromiso articular, con minución marcada, tiene el desplazamiento dorsal mayor de 20, mucho mayor de 20 grados, entonces son todos los criterios de inestabilidad que he mencionado. Pero ese mismo paciente fue sometido a una reducción cerrada en el tópico, y bien, si mejoraron todos los parámetros, el paciente aún así va a ser candidato para cirugía. Sin embargo, es muy probable que esta maniobra, este gesto de reducción cerrada y movilización con yeso le facilite la labor del cirujano. Entonces pueden ver que hay un alineamiento mejor en la superficie articular, una mejor posición, ya no va a haber tanto edema y el dolor lógicamente se va a reducir. ¿Cómo es que hacemos la reducción en el tópico? En este caso es una paciente que ya es nuestro tópico, inyectamos en el hematoma, en el foco de fractura, inyectamos un poco de lidocaína al 2%, podemos incluso diluir la lidocaína en el foco de fractura, lo identificamos aspirando, vamos a encontrar grasa con algunos globulitos de sangre. Básicamente hacemos una tracción, en otros países pues, hay las trampas chinas que las llaman, son esas redes que se enganchan y pueden traccionar en un poste especial y tienen aparatitos de tiras especiales que pueden sostener un peso, los dejan ahí por tiempo continuo. En el Perú tenemos internos, residentes y estudiantes de medicina que nos van a ayudar en la labor. Podemos poner un poste y podemos indicar que traccionen los dedos, o podemos hacer la tracción entre dos, ambos en este caso nuestro tópico y nuestra sala de operaciones. No necesitamos hacer fuerza, para nuestra especialidad no requerimos hacer tanta fuerza.
basta inclinar el peso corporal y podemos generar suficiente tensión, un vector longitudinal que nos permite reducir la fractura. Después de la tracción hacemos la maniobra de reducción, reducimos tanto en el plano sagital como en el plano coronal. Es importante tener en cuenta, tener mucho cuidado al momento de hacer la maniobra de reducción, que no se debe hacer, porque personas de tercera edad, sobre todo, pueden tener piel delicada, sobre todo cuando identificamos estas lesiones que se llaman púrpura senil o púrpura de Bateman. Esos pacientes tienen la piel muy delicada y al momento de hacer la reducción, como en este caso, se hizo la reducción empujando la piel y la piel se esfaceló, se desprendió. Lógicamente, en este caso es un caso de una desfacelación parcial leve. Hay casos en los cuales pueden haber desfacelaciones mucho más graves y no queremos eso, obviamente. Así que siempre tener cuidado al manipular las lesiones, la piel, en caso de personas de tercera edad que tengan signos de piel frágil. La maniobra debe ser delicada, no debemos hacer tanta fuerza, simplemente es más cuestiones de ser palancas más que de tracción o fuerza bruta. Nuevamente, nuestra especialidad no implica fuerza bruta, implica fuerza controlada. Entonces, esto es lo que hablábamos para hacer la reducción. Una vez que hemos hecho la reducción, hemos colocado el aparato y eso lo moldeamos. El moldeado clásico va a ser un moldeado en 3 puntos para evitar para darle mayor estabilidad. Y voy a prender mi cámara para enseñarles un ejemplo. El apoyo en 3 puntos es un concepto bastante interesante. Si este lapicero, por ejemplo, lo trato de balancear en un dedo, es sumamente difícil, se cae. Lo trato de balancear en 2 dedos, también tiende a caerse. Pero si tiene el apoyo en 3 puntos, es sumamente estable, difícilmente se va a caer. Ese es el concepto del moldeado en 3 puntos cuando hablamos de los aparatos de yeso, tanto en el plano, en este caso en el plano sagital, como en el plano sagital, como en el plano coronal, se colocan los 3 puntos de apoyo. Antiguamente solían decir que yeso chueco da un hueso derecho. Así que moldeados, el concepto del moldeado en los 3 puntos que van a escuchar en la práctica. En aquellas fracturas que tienen demasiada conminución, en el cual no podemos moldear de manera adecuada, simplemente nos basta hacer una tracción axial, colocar férulas dorsal y palmar, y siempre dejar las metacarpofalángicas libres para evitar la rigidez. Estas pueden ser 2 planchas de yeso que se van a moldear, palmar y dorsal. Si hay demasiada conminución, no podemos hablar de moldeado porque simplemente va a colapsar en sentido axial. Entonces, la colocación adecuada del aparato de yeso debe permitir flexionar las metacarpofalángicas, debe dejar el pulgar libre y debe dejar libre el codo. Muchas veces van a ver que aún hoy en día inmovilizan el codo y utilizan un aparato de yeso brachiopalmar en lugar de un antebrachiopalmar. Básicamente la idea actual es que si tenemos que inmovilizar el codo para darle estabilidad, probablemente es una fractura inestable y sea mejor operar. Pero, bueno, básicamente siempre buscamos movilidad precoz. Antiguamente, cuando estaba residente, todavía incluso se empleaba esa posición de cotton loader, que era una flexión de codo, una hiperflexión de muñeca y un desvío cubital marcado. Esa posición ya no lo usamos, da mucha rigidez y también por la posición puede producir un síndrome de túnel de carpo y problemas neurológicos, como distrofen simpático reflejo. Así que las posiciones extremas las evitamos hoy en día. Si tenemos que poner una posición tan desviada para mantener la estabilidad, lo operamos, simplemente la estabilizamos quirúrgicamente. Entonces, en fracturas estables usamos tratamiento no quirúrgico, felizmente son la mayoría, y en pacientes que tienen, acá pueden ver un paciente que ha tenido un acortamiento de casi 5 milímetros, ya consolidó la fractura, ha terminado con angulación dorsal, la radiografía no luce simpática, no luce bonita, pareciera que hubiera consolidado una consolidación viciosa. Sin embargo, el paciente está satisfecho con su función, ha perdido algo de dorsiflexión, ha perdido algo de presión palmar, ha perdido algo de pronación, la supinación está conservada, pero para un paciente de baja demanda
es un resultado funcional adecuado, así que muchas veces los criterios de qué tan exigentes seamos con el resultado radiográfico depende de las demandas funcionales del paciente. En aquellas fracturas extraarticulares desplazadas que reducen las fracturas de coles clásicas, operamos algunas veces cuando son inestables. ¿Cuándo van a ser inestables? Cuando tengan combinación dorsal marcada. Además de ello, aquella fractura desplazada que a la semana o 10 días tomamos una radiografía de control y se ha desplazado, eso se llama desplazamiento secundario. Desplazamiento primario es aquel que ocurre con el traumatismo inicial. Desplazamiento secundario es aquel que ocurre con aquellas fracturas una vez reducidas que se desplazan dentro del yeso, dentro del aparato de inmovilización. Esas fracturas van a ser tributarias del tratamiento quirúrgico. Hay múltiples alternativas, básicamente usamos los clavitos o agujas Kirchner de 1.5 a 2 milímetros, o también podemos usar placas y tornillos. Las fracturas de Smith, llamadas fracturas coles reversa, dijimos que toda aquella fractura que tiene desplazamiento volar es inherentemente inestable. Y típicamente son producidas por mayor energía. Así que todas esas fracturas no va a bastar, son inestables, van a requerir tratamiento quirúrgico, y ahí no basta con poner 2 o 3 clavitos o varios clavitos, ahí sí va a ser necesario reducir y fijar con placas y tornillos, dar una estabilidad adecuada. Aquellas fracturas articulares van a requerir una reducción anatómica. Ya saben ustedes que aquellas fracturas con compromiso articular pueden llevar a artrosis a largo plazo. Entonces esa reducción puede ser difícil si hay grado de conminución. En general, una fractura articular al final no debe haber una brecha, un espacio entre fragmentos mayor de 5 milímetros y un desnivel más de 2 milímetros. Si es que no cumple esos criterios, hay una alta probabilidad de que haga artrosis a largo plazo. Esta es una tomografía con impacción central. Eso es lo que se logró en el acto quirúrgico, se logró una reducción aparentemente adecuada de la superficie articular. Muchas veces es necesario injertos óseos para sostener con el grado de conminución que tiene. Actualmente estamos empleando asistencia artroscópica para reducir las fracturas articulares, permite una mejor reducción articular. En este caso, radiográficamente parecía que estaba bien, pero en la artroscopía se vio una brecha. Entonces, se ajustó un poco más, se comprimió un poco más y se ve en la artroscopía que esa brecha se ha cerrado. Además de ello, se permite identificar lesiones ligamentarias asociadas y además podemos ver si es que hay un implante. Si es que uno de los tornillos se ha metido a la articulación, tenemos que corregir eso, lógicamente. Así que la artroscopía es una herramienta útil, sobre todo para aquellas fracturas articulares. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes de la fractura de radio distal? De lejos, la complicación más frecuente es la malunión, es decir, que consolida en una posición no adecuada. Otras complicaciones posibles son inestabilidad de la articulación radiocubital distal, neuropatía compresiva del mediano, el síndrome de túnel del carpo, artrosis postraumática que puede ocurrir en cualquier fractura articular, y además de ello, aquellas fracturas operadas, incluso las no operadas, el callo o el implante pueden producir irritación o ruptura tendinosa, sobre todo de aquellos tendones que movilizan el pulgar, el extenso pollicis longus, en el dorso, y en la parte polar, palmar, el flexor pollicis longus. Bueno, ahí pueden ver que el nervio mediano está en mucha cercana proximidad está cercano al foco de fractura y por lo tanto puede ser comprimido por una posición viciosa. Bien, vamos a hablar ahora, ese es ya hasta ahí alguna pregunta sobre radio distal. Ok, sigamos, vamos a hablar acerca de fractura de escafoides. Como dijimos, el escafoides es el hueso del carpo que se fractura con mayor frecuencia. Entonces, es difícil diagnóstico porque tiene una posición oblicua, tanto en la radiografía frontal, en la posterior anterior como en la lateral. Esa oblicuidad hace que algún trazo de fractura transverso sea difícil de ser detectado en las radiografías simples. Y el tratamiento se hace difícil porque el escafoide está casi totalmente recubierto de cartílago, su irrigación la recibe desde distal hacia proximal, y por lo tanto alguna fractura que ocurra en el tercio medio, o peor todavía en el tercio proximal, puede dejar un fragmento con una circulación precaria, por lo tanto susceptible a sufrir necrosis avascular, o
Un trazo de fractura, al estar dentro del espacio articular, puede entrar líquido sinovial. Esto puede evitar que consolide, producir una no unión o pseudoartrosis. Esas son las complicaciones más frecuentes. Ante todo, la fractura de escafoides escarpal va a pasar desapercibidos, no se va a diagnosticar si uno no sospecha de ello. Tienen que sospecharlo, como en el examen físico. Si el paciente tiene dolor a la tabaquera anatómica, tiene la obligación de sospechar una fractura de escafoides y pedir unas radiografías adecuadas. Si no piensan en eso, no lo van a diagnosticar. Difícilmente van a identificar una fractura en una radiografía común, a no ser que sea una fractura demasiado evidente. La mayoría no lo son. Entonces, el paciente que con una fractura de escafoides escarpal va a tener dolor en la tabaquera anatómica, se piden radiografías en planos especiales. Acá puede ver una radiografía posterior anterior estándar, no se ve nada. Cuando se hace la desviación cubital, recién ahí se insinúa el trazo de fractura. Así que las incidencias especiales pueden ayudar a mejorar la tasa de diagnósticos positivos de una fractura de escafoides. La tomografía nos permite delimitar aún mejor, pero sobre todo la tomografía la usamos para planeamiento preoperatorio. La resonancia magnética es un examen muy útil en caso de fracturas no desplazadas de escafoides, en la cual tengamos una sospecha clínica. La resonancia es el examen de mayor sensibilidad para detectar fracturas escafoides no desplazadas. Para las fracturas desplazadas el diagnóstico es dado por la radiografía, lógicamente, pero para las fracturas no desplazadas, el paciente que persiste con dolor en la tabaquera anatómica, la resonancia magnética es el examen más sensible. Así que ese es el examen que más solicitamos cuando tenemos la sospecha persistente en un paciente con clínica positiva. Aquellas fracturas no desplazadas las podemos tratar con inmovilización, pero la inmovilización es por tiempo prolongado. En el mejor de los casos, 8 a 10 semanas, algunos casos 12 y 16 semanas para fracturas de tercio proximal no desplazado. Lógicamente es difícil tener un paciente inmovilizado tanto tiempo. Esa es la razón por la cual incluso en algunas fracturas no desplazadas, en pacientes jóvenes o que tengan demandas funcionales, a veces es preferible someterlos a tratamiento quirúrgico, en el cual se hace una fijación percutánea, una fijación con un tornillo. Esto se hace con diafragmoscopio. En este caso es una cirugía abierta porque también tuvo una fractura de radio distal, pero ahí estamos colocando un tornillo dentro del escafoides para fijarlo. Aquellas fracturas desplazadas sí van a requerir tratamiento quirúrgico siempre. La fractura de escafoides no hay manera de poder reducirla de manera imprudente, hacerle una reducción cerrada. El tratamiento de la fractura desplazada de escafoides es quirúrgica, sea de forma percutánea, difícil se puede hacer, o un abordaje abierto, y a veces el grado de conminución hace que tengamos que usar injerto óseo para llegar a esa brecha. ¿No? Las fracturas de lejos, la complicación más frecuente de la fractura de escafoides es la no unión o pseudoartrosis. Recuerden, el radio distal es la consolidación viciosa o mal unión, para el escafoides es la no unión o pseudoartrosis. Otra complicación frecuente es la necrosis avascular sobre el polo proximal, en la resonancia se puede ver, y otras complicaciones que pueden ocurrir es la mal unión, la artrosis y la rigidez. Bien, vamos a hablar acerca de algunas fracturas de falanges y metacarpianos. En general es un tema bastante extenso, pero vamos a resumirlo en los puntos más críticos que creo que ustedes necesitan aprender. Charlie es el padre de las prótesis modernas, un ortopedista respetado por todos hoy en día, pero los cirujanos de mano le tenemos cierto resentimiento, porque él solía decir que uno no opera en un hueso que puede deglutir, así que refiriéndonos a los falanges y los metacarpianos. A pesar de que son de huesitos de pequeño tamaño, sí se consideran huesos largos porque tienen una diáfisis y una epífisis proximal y distal. Además, entre ellos están los huesos, están unidos entre sí por ligamentos, y particularmente las falanges y los metacarpianos están en proximidad cercana con los tenones flexores y los tenones extensores. Y eso hace que estén sometidos a algunas fuerzas y que requieren tenerse en consideración para su tratamiento. Cuando tratemos fracturas en metacarpianos es importante observar deformidades en los tres planos. Las radiografías nos permiten mostrar desviación en dos planos, en el plano coronal y sagital en el mejor de los casos, pero no nos permite ver el grado de rotación. El grado de rotación es algo que tenemos que observar clínicamente. Entonces,
Es decir, las radiografías no nos van a ser suficientes, tenemos que observar clínicamente porque para muchas fracturas el grado de rotación no va a ser posible evaluar en una imagen plana. Debe ser evaluado clínicamente, mirando al paciente y teniendo los criterios de alineamiento. Las fracturas metafisiarias, es decir, aquellas que no comprometen la articulación y que estén en la transición de la diáfisis hacia las epífisis, las fracturas metafisiarias muchas veces pueden ser sometidas a una reducción cerrada y una inmovilización, una protección. Cuando operamos las fracturas de falanges y metacarpianos, en aquellas fracturas que tienen compromiso articular, eso se aplica para todas las articulaciones de todo el cuerpo. Fracturas articulares requieren una reducción anatómica. Lógicamente las fracturas expuestas requieren cirugía. En aquellas fracturas que no tengan un alineamiento adecuado, sobre todo en el plano axial, que tengan mala alineación rotatoria, en caso de falanges y metacarpianos es importante restablecer el balance músculo-tendinoso. Un acortamiento de un hueso puede hacer que el tendón esté cerca, quede demasiado laxo y esto provoca un déficit de la función. Cuando hay fracturas de múltiples, sea de un metacarpiano y una falange en el mismo rayo, o fracturas de metacarpianos adyacentes o falanges adyacentes, es otra razón, es aumento del grado de inestabilidad, y muchas fracturas abulsivas también requieren cirugía. Vamos a ver eso en mayor detalle. Las fracturas articulares, lógicamente, deben requerir tratamiento quirúrgico para prevenir la artrosis, pero además hay que observar que en muchas fracturas puede haber un grado de subluxación o luxación, que esto va a agregar a la urgencia de la cirugía. Así que es importante, uno, tomar radiografías adecuadas centradas en el punto donde uno sospecha la lesión, y dos, observar que si hay compromiso articular, y además, si es que hay compromiso articular, verificar que no haya subluxación o que haya luxación. Ya ustedes saben por qué es importante eso. Entonces, esta es una fractura articular que en la radiografía pareciera que estaba en una posición más o menos decente. Sin embargo, al abrir, encontramos que ese fragmento estaba rotado más de 90 grados. Por lo tanto, era una posición inaceptable. Se tuvo que hacer una reducción abierta y fijación interna, en este caso los planos. Así que para falanges y metacarpianos, fracturas articulares van a requerir cirugía. Este es un tipo especial de fractura articular, que es una fractura con luxación, en la cual típicamente ocurre por una caída con impacto directo en la región tenar, en la cual todo el primer metacarpiano con las falanges del pulgar se luxa en el sentido dorsal y queda ese pequeño fragmentito que tiene el ligamento, se funciona ese fragmentito es el único que está en su sitio, todo el resto se ha luxado en sentido dorsal. Entonces la luxofractura de Bennett es una lesión, una fractura con luxación del primer metacarpiano que requiere tratamiento quirúrgico siempre. La reducción cerrada e inmovilización no funcionan ahí. Otro caso son las fracturas expuestas. Ya saben que las fracturas expuestas siempre van a requerir estabilización quirúrgica para evitar mayor lesión de partes blandas. En este caso es una fractura expuesta con una cara incluso de falange proximal del dedo índice. Otro caso de una fractura expuesta que tuvo que ser estabilizado temporalmente con un fijador externo. El fijador externo, la fractura expuesta fue de la falange proximal, pero como había tan poco hueso, se tuvo que colocar los clavos, los shunts, mini shunts en el metacarpiano y en la falange distal. En el caso de fractura expuesta, requiere tratamiento quirúrgico, es otra indicación para cirugía. Las fracturas diafisiarias van a requerir cirugía la mayoría de veces, tanto de falanges como de metacarpiano. Uno, porque es importante mantener la longitud para evitar que, como ya les dije, un acortamiento va a hacer que el tendón extensor, sobre todo, quede demasiado laxo y el paciente pierda extensión activa. Entonces es importante restablecer la longitud para recuperar el balance músculo-tendinoso. También para corregir la rotación, que no lo vamos a distinguir en las radiografías, tenemos que evaluarlo clínicamente. Y también para estabilizar fracturas de metacarpianos vecinos. Fracturas de metacarpianos vecinos adyacentes, múltiples metacarpianos o múltiples falanges van a requerir tratamiento quirúrgico. En este es un caso donde pueden ver acá una radiografía donde aparentemente, bueno, compromiso articular, separación de los fragmentos, bueno, lucida un poco, pareciera que podría consolidar quizás en esa posición, pero al observar clínicamente observamos que todos los dedos sabemos que debe apuntar a la tuberosidad del escafoides hacia este punto de acá,
y el dedo está totalmente rotado. Entonces, la mal rotación es una indicación para la cirugía. Esa es una de las razones por las cuales operamos. Este es un caso aún más grave. Podemos ver acá en la radiografía frontal, pareciera que está alineado. Sin embargo, clínicamente el dedo está totalmente rotado hacia afuera. Eso, lógicamente, no va a tener una función adecuada. Imagínense querer teclear, trabajar con un teclado con ese dedo va a estorbar. Así que es la mal rotación, evitar la mala rotación es una de las razones por las cuales operamos las fracturas disciales. Y eso es lo que hablamos de restablecer el balance músculo-tendinoso. Si normalmente el hueso con cierta longitud debe mantener una tensión adecuada, sobre todo en el aparato extensor. Cuando hay un acortamiento, ese tendón extensor va a quedar un poco laxo y no va a poder generar suficiente tensión para extender una de las interfalángicas. Por lo tanto, va a haber un déficit de extensión activa, un extensor lab. Esa es una de las razones por las cuales operamos. Queremos restablecer la tensión del hueso con el tendón. Caso de fracturas múltiples, fractura de primer y segundo metacarpiano, fracturas adyacentes, también son candidatos a cirugía. Fracturas por arrancamiento, por abulsión, sea del tendón o de las inserciones ligamentarias, de los ligamentos colaterales, usualmente sí van a requerir cirugía. Hay una excepción, lo vamos a ver en un rato. Dos excepciones. Esas fracturas abusivas, cuando comprometen los ligamentos colaterales y producen inestabilidad, acá pueden ver que estamos haciendo un estrés en valgo y el dedo cede. Si cede, obviamente no va a poder ser ni pinza, ni poder sujetar un martillo, una raqueta. Eso produce inestabilidad metacarpofalángica, requiere cirugía. Típicamente son fragmentos bastante pequeños y, bueno, para operarlos hay que tener mucho cuidado para la manipulación. Podemos fijarlos con placa y tornillos, con alambres de anclaje. Lo importante es tener en cuenta que fracturas abusivas de ligamentos colaterales, sea metacarpofalángicas o interfalángicas, usualmente van a requerir cirugía para restablecer la estabilidad de la articulación. La mayoría de esas articulaciones, de esas fracturas, son por trauma indirecto. Algunas veces, algunas fracturas sin desplazamiento y que son estables, podríamos considerar tratamiento no quirúrgico, pero la gran mayoría sí van a ser tributarias de tratamiento. Es un caso de una fractura abusiva del pulgar que ya lo mostramos hace un rato. Esa es una fotografía clínica, en este caso tenemos una plaquita especial, pero a veces empleamos alambres de anclaje o incluso una sutura fuerte, podría ser. Nuevamente, un ejemplo. Este es un caso que van a ver con cierta frecuencia. Alguien estaba jugando básquetbol o voleibol y le cae el balón y hay una hiperextensión del dedo y hay una pequeña fracturita abusiva en el labio volar de la falange media. Eso es por la abulsión de la placa volar que está ahí. Si no está desplazada, o aún si tiene desplazamiento mínimo y no hay una tendencia al dedo a luxarse en sentido dorsal, muchas veces puede inmovilizarse con una felonita que lo mantenga el dedo flexo. Primero en 30, se va extendiendo progresivamente con el transcurso de las semanas. La mayoría de esas fracturitas felizmente son no quirúrgicas, son bastante comunes. Aquellas fracturas desplazadas o que estén asociadas con inestabilidad sí van a requerir cirugía. Hay fracturas tendinosas por abulsión en la falange distal, tanto del aparato extensor terminal como en el flexor profundo que se inserta en la falange distal. Tienen comportamientos totalmente distintos. ¿Cómo es eso? Las fracturas del tendón flexor, cuando hay una fractura abulsiva, que el tendón flexor arranca ese tendón, típicamente ese tendón flexor se va a retraer hacia la mano en la mano. Se llama jersey finger porque cuando intenta sujetar la camiseta de un rival que se está escapando y esa tensión tan violenta hace que el tendón arranque ese fragmentito de hueso. Con mayor frecuencia ocurre en el dedo anular y bueno, el tratamiento siempre va a ser quirúrgico, esos dedos jersey finger, una abulsión del flexor profundo de los dedos. El caso del dedo en martillo óseo es diferente. Cae un balón y básicamente o se arranca el tendón, se defleca parcialmente, o incluso a veces se arranca un pedacito de hueso, un pequeño fragmentito dorsal. Esas fracturas rara vez requieren cirugía con una inmovilización en la extensión, en este caso esta película es una película tipo STAR, durante 6 a 8 semanas va a ser suficiente. La mayoría no requiere tratamiento quirúrgico. A veces algunas personas no tienen paciencia para tener, o son cirujanos, por ejemplo, y requieren entrar rápidamente a hacer operaciones. A veces se puede se puede considerar tratamiento quirúrgico para algunos casos, pero la cirugía es muy ocasional.
gran mayoría de lesiones del dedo del martillo por abulsión del aparato extensor son de tratamiento no quirúrgico. Al contrario, las fracturas del Jersey Finger por abulsión del flexor profundo sí van a requerir tratamiento. Y este es otro caso que se va a ver con cierta frecuencia, un portazo, se le cierra la puerta justo en la punta del dedo y por encima de la uña, duele muchísimo, se puede formar un hematoma por debajo de la uña o hay una fractura del penacho de la porción terminal de la falange distal. Estas fracturas, la mayoría de veces si tiene la uña, ahí esa uña sirve como una férula y va a permitir que consolide o al menos forme una unión fibrosa adecuada. Lo importante ahí es drenar ese hematoma subungual porque eso es lo que más duele. La presión que se acumula por debajo de esa uña duele muchísimo. Entonces, si hay un hematoma extenso, puede traducir una lesión del lecho unguial. Entonces, para permitir que la uña crezca de manera adecuada, a veces suturamos, reparamos el lecho unguial. Pero principalmente lo primordial, lo que puede hacer el pregrado es drenar ese hematoma, porque ese hematoma es sumamente doloroso. Bien, ya hemos hablado brevemente sobre las fracturas que pueden ocurrir en la mano, pero la mano también tiene tendones, que son las estructuras fibrosas que transmiten la tensión de los músculos y permiten generar movimiento. Entonces vamos a mencionar solamente que cuando hay un corte en la parte volar, en la palma de la mano, en la parte volar de los dedos, ahí lógicamente se localizan los tendones flexores. Y cualquier herida cortante puede hacer que una herida cortante, en este caso el meñique o en el dedo medio, no es un dedo faltoso, sino que al haber un corte no puede flexionar los dedos y el dedo se le queda en extensión. En este caso el dedo meñique queda en extensión. Entonces, cuando vean a un paciente que tiene una lesión con herida cortante, la cara volar de la mano, sospechen una lesión del tendón flexor. Se corrobora cuando el paciente no puede flexionar activamente el dedo. Y otra cosa que deben tener en cuenta es que los tendones están en proximidad con los nervios digitales, así que también puede haber una lesión del nervio digital propio o el nervio digital común más proximalmente. Entonces, todos estos pacientes que tengan heridas cortantes en la palma de la mano, es necesario examinar la sensibilidad del puntero. Ya sabemos que cuando, el tratamiento es la tenorrafia de la sutura del tendón, la sutura de un tendón se llama tenorrafia, y cuando hay lesión de nervio, acá también hemos hecho dos puntitos al nervio, eso se llama neurorrafia. Es necesario diagnosticar si es que hay lesiones asociadas al nervio, son estructuras sensitivas en ese punto. Pero si hay lesiones en el dorso de la mano, pueden haber lesionar los tendones que están en el dorso, que son los tendones que extienden la mano. Básicamente, en este caso, herida importante, ha seccionado los tendones extensores del pulgar, herida cortante que ha seccionado el extensor común y el propio del índice. Solamente para mencionar que las heridas cortantes, tanto en el dorso como en la palma, pueden seccionar tendones. Bien, hemos revisado rápidamente algunas lesiones, entonces nos quedan 9 minutos para un bonus track, que son las lesiones por golpe de puño. Entonces, ¿por qué es importante, por qué me pareció interesante revisar? Hay una teoría evolutiva interesante que dice que los primeros homínidos, los ancestros que desarrollaron la capacidad de oponer el pulgar, con el pulgar oponente pudimos empezar a manipular herramientas y esto permitió el desarrollo de nuestra inteligencia. Pero va más allá. El hecho de tener un pulgar oponente y que además tenía la capacidad de cerrar puño, nos dio una ventaja evolutiva, nos dio un arma. El puño es un arma formidable para defendernos o para atacar. Los humanos somos los únicos primates que podemos cerrar un puño completo. Los chimpancés, bonobos, gorilas tienen los dedos demasiado largos y un pulgar demasiado corto proporcionalmente, y esto les impide cerrar un puño. A pesar de su fuerza, ellos se atacan a panazos, a cachetadas, básicamente. Los únicos que podemos hacer puños somos los humanos. Y esto es tan típico de los humanos que incluso cuando estamos enojados, sin ninguna intención de agredir físicamente a alguien, cerramos inconscientemente el puño. Así que suena claro, gracioso, como quieran tomarlo, pero cuando hacemos puño estamos en cierta manera reivindicando nuestra humanidad.
El hacer puño implica que los dedos flexos se van a apoyar contra la musculatura tenar que le va a dar un soporte para transmitir el golpe, y el puño, el pulgar que está por encima, les da un soporte adicional para maximizar el impacto. Pero cuando cerramos el puño y lo usamos como arma, podemos sufrir lesiones. Entonces, ¿cuáles son las lesiones que podemos sufrir? Herida por mordedura humana. Rara vez ocurre que le van a dar un mordisco a la mano a un paciente. El escenario más común es el cual se da un puñetazo, se impacta contra un diente, y eso puede producir no solamente un corte en la piel, puede producir una lesión en la piel, el tejido celular subcutáneo subyacente, el aparato extensor, la cápsula articular del metacarpio falángica, e incluso puede producir una muesca en el cartílago y en el hueso. Y recordemos que la microbiota humana de todos los mamíferos es una jungla. Hay gérmenes gram positivos, anaerobios, fuses, piroquetas, bacterias. La flora de la boca, nuestra microbiota humana es variada. El Genella corroens es una de las especies más típicas, pero hay estreptococos, anaerobios facultativos, enterococos, el Genella corroens. El Genella corroens es uno de los más clásicos de la flora humana. Peor aún con nuestra dieta occidental, que nuestra microbiota está totalmente desregulada, así que cuando introducimos estos gérmenes anaerobios en un espacio cerrado, puede comprometer todas esas estructuras, desde la piel hasta la componente osteoarticular. ¿Y qué es lo que va a pasar? Cuando el angelito llega a la emergencia, va a llegar con la mano extendida. Un segundo. Cuando el paciente llega a la emergencia, va a llegar con la doctor, me he hecho este cortecito. Entonces, si sospechamos que ha sido una lesión por mordedura humana, tenemos que decirle, haga puño, a ver, y para hacer puño se van a alinear los planos, la piel, y posiblemente ahí debajo podemos ver la lesión del tendón extensor, incluso a veces la lesión de la cápsula. Cuando la tiene extendida, la piel, por debajo de la piel se va a ver la zona del tendón del aparato extensor que está intacta, y la laceración no se va a ver muchas veces. Así que si sospechamos, moraleja, sospechamos la herida por mordedura humana, tenemos la obligación de examinar al paciente con la mano extendida y así lo puede. Vamos, cámara. Estas son infecciones que, como ya dijimos, la microbiota es muy agresiva, son infecciones severas, necesitan un tratamiento antibiótico apropiado, no lo voy a mencionar, tienen que revisarlo en la práctica, requieren una debridación precoz y agresiva, nunca se cierran, nunca se suturan de momento inicial, se irrigan, se dejan abiertos. Si a los 2 o 3 días no tiene signos de infección, quizás se pueda considerar cerrar. Si hay la mínima duda, se lava, y a los 2 o 3 días, recién a los 5 o 7 días, típicamente se cierran estas lesiones y se reparan los tendones en caso de estén mencionados. Pero de primera intención uno lava, irriga, la deja abierta con apósitos e inicia antibióticos en respecto. Son lesiones potencialmente severas, pueden llevar hasta la amputación, incluso a la sepsis. Así que tengan cuidado. La otra lesión por impacto de puño es la mal llamada fractura de boxeo. Cuando uno da un golpe con un puño cerrado, lo que debe impactar es la cabeza, segundo y tercer metacarpiano, para transmitir el golpe de manera más eficiente, en línea con los metacarpianos y con el radio. Sin embargo, a veces uno apunta mal y le golpea con el menisco, el quinto metacarpiano. O el escenario más común es la pelea de bar, que el borrachín da un mal golpe, y por el alineamiento inadecuado se produce una fractura extraarticular en la metáfisis distal del quinto metacarpiano, que se angula típicamente en esa posición. Por eso le llamamos mal llamada fractura de boxeador, que se da por un golpe mal dado. A veces el objetivo se mueve y mal. En este caso, la gran mayoría de casos de fractura de boxeador, el tratamiento es una reducción cerrada, esa es la mayor orejas, uno flexiona el dedo y usa la falange proximal para impactar y reducir la falange la plaza metacarpiano, y luego lo inmoviliza con una palanca de yeso. Aquellas fracturas muy inestables se pueden dar con pines intramedulares o incluso con placas y tornillos, o en pacientes que tengan alta demanda. Caso típico, un cirujano que tenga estas fracturas, los cirujanos a veces tenemos el problema también, en ese caso, la reducción abierta, aplicación interna, la estabilización quirúrgica permite un retorno más precoz a las actividades. Bien,
Sí, gracias por su paciencia, ha sido casi una hora. En resumen, el tratamiento de las lesiones de mano y muñeca requiere un conocimiento básico de anatomía y radiología. No se necesita saber en detalle toda la letra chiquita, pero sí un conocimiento básico. Las fracturas de radio distal hay que tener en cuenta que aquellas fracturas estables pueden tratarse de un tratamiento no quirúrgico. Aquellas fracturas inestables o que sufren desplazamiento secundario, el tratamiento va a ser quirúrgico. Las fracturas escafoides son de difícil diagnóstico y tienen alto potencial de complicaciones por la situación anatómica, y hablamos de ello. En el caso de las fracturas de falanges y metacarpianos es importante evitar la mala rotación, evitar la mala rotación que sucede clínicamente, la radiología no lo da, y es importante preservar la función. Cuando operamos, buscamos que tenga movimiento precoz para evitar la rigidez. Es importante preservar la función. Aquellas lesiones teminosas abiertas requieren tratamiento quirúrgico. La sutura de los tendones se llama tenoradio. Bien, gracias por su atención. Sé que es un poco tarde. ¿Hay alguna pregunta? Bien, o bien se ha entendido todo o no se ha entendido nada. Pero bueno. Ok, gente, les agradezco su atención. El examen, las preguntas no van a ser la parte rebuscada, son las cosas generales que creemos que ustedes deben saber con su práctica como médico general. Y bueno, cualquier duda pueden preguntarle a sus profesores de práctica. Mañana, repito, gracias a ustedes, gracias a todos. Mañana, repito, todo es virtual, estén seguros, estén a salvo en sus casas y ya nos vemos el día jueves en las prácticas. Buenas noches, gente. Chao. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Chicos, Gracias, antes de que doctor. se retiren, voy a enviar un forms para que coloquen su asistencia y solo lo voy a dejar válido 3 minutos y luego voy a proceder a cerrarlo. Así que atentos, por favor. Ok, gente. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, doctor.